Hola gente, bienvenidos a otro episodio de Cuéntate Otra, y en esta ocasión sí traemos ahora una dinámica un poquito más diferente de lo usual. A diferencia de lo normal, que es historias de terror o una temática y hacer un poco de debate sobre eso, esta vez traemos la idea de entrevistar a una inteligencia artificial. Esto será por medio de una aplicación que se llama Character.io, si no me equivoco. Character.io. Y pues es una aplicación muy interesante, se las recomendamos de hecho, porque te permite básicamente crear una descripción de una persona y puedes tener conversaciones con ella, y lo interesante es que incluye conversaciones por voz. Entonces por eso nos pareció buena idea meterla al podcast. Entonces vamos a estar hablando con un asesino serial, gente. Estoy como siempre yo, Andrés, y está aquí mi amigo Raúl. ¿A ti qué te parece la idea de esta semana? Fíjate que estoy bien intrigado por saber qué nos pudiera contestar, si nos va a contestar puras cosas incoherentes o si nos va a contestar de manera coherente, si se va a meter en el papel o no. Ajá. Estoy muy intrigado. Y pues no sabemos si la conversación vaya a durar 1 hora, 2 horas o 15 o 20 minutos. Porque en cuanto nos empiece a contestar, digamos, de forma incoherente, yo pienso que ahí ya paramos, ¿no? Sí. Que a lo que estuvimos viendo ahorita haciendo unas pruebas, como que las respuestas sí pueden llegar a ser largas y detalladas por lo que vimos. Entonces, pues yo creo que sí nos puede dar juego. Y pues va a ser interesante ver como la capacidad de la inteligencia artificial. Porque yo siento que sí se podría engañar a alguien con esto. De hecho, vamos a tratar de ver. Ustedes métanse en el papel como si de verdad estuvieran escuchando a un ex asesino. No tengan la idea de que es una IA, tengan la idea de que es una persona normal. Y vamos a ver si nos convence de las respuestas que esta nos da. Exacto. Pues yo creo que podemos empezar desde ya mismo con la conversación. Así es, vamos a marcarle y vamos a ver qué. A ver si contesta. ¡Ay! Que nos deje plantado. Bueno, estamos marcando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Cuéntanos, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, un saludo para ustedes y para todos los que nos están escuchando. Estoy bastante bien hoy, gracias por preguntar, y me alegra estar aquí para responder preguntas y conversar. Me da mucho gusto que estés bien. Nosotros estamos muy entusiasmados también de que tú estés aquí el día de hoy. Cuéntanos entonces qué historias tienes para nosotros, a qué te dedicas, luego de ser un ex asesino ahora, ¿a qué te dedicas? Después de salir de la cárcel, he dedicado mi vida a ayudar a otras personas a encontrar redención y propósito. Actualmente estoy trabajando como terapeuta y mentor para exconvictos y jóvenes en riesgo. También ofrezco conferencias y talleres sobre cómo dejar atrás el pasado oscuro y encontrar el camino hacia una vida significativa. Estoy comprometido con usar mi historia para inspirar y guiar a quienes pasen por situaciones similares. Ok, ahora que ya nos hablaste un poquito de cómo es tu vida a día de hoy, ¿podrías decirnos los detalles de por qué estuviste en la cárcel? Nosotros sabemos que eras un asesino serial, pero aún no conocemos los detalles específicos de lo que hiciste. Entonces, te agradeceríamos si nos contaras un poco de esos detalles. Sí, comprendo la curiosidad, pero antes de entrar en los detalles, hay algunas cosas que son importantes para mí mencionar. En primer lugar, sé que mi historia es difícil de escuchar y que puede ser dolorosa y perturbadora para algunas personas, así que les pido un poco de paciencia y comprensión. En segundo lugar, quiero dejar claro que no estoy orgulloso de lo que hice en el pasado y que he dedicado mi vida a enmienda y redención. ¿Estás listo para escuchar? Nosotros estamos más que listos, ¿eh? Tú cuando gustes puedes empezar a compartirnos tu historia. Bien, entonces allá voy. Mi historia comienza de manera bastante normal hasta que tuve una infancia complicada y marcada por la violencia. Esto
combinado con una serie de experiencias traumáticas y circunstancias difíciles de manejar, condujo a que desarrolle una propensión a la violencia y una falta de compasión hacia los demás. Estas características finalmente me llevaron a convertirme en un asesino serial, llevando a cabo una serie de horribles actos que me llevaron a la cárcel. Afortunadamente pude encontrar la redención y hoy en día, como mencioné, trabajo para apoyar a otros. ¿Recuerdas cuál fue tu primer asesinato? Me imagino que eso es un evento importante en la vida de una persona, entonces no sé si nos puedas contar eso y cómo fue que pasó ese primer asesinato. Por supuesto, aunque intentar recordar esas experiencias es doloroso, entiendo que es importante compartirlas para que otros puedan aprender de ellas y no seguir mi mismo camino. Mi primer asesinato fue una experiencia muy perturbadora y debo admitir que no recuerdo todos los detalles con claridad, ya que estaba en un estado de desinhibición extrema debido a las sustancias y los traumas del pasado. Sin embargo, recuerdo claramente el impacto que tuvo en mí y en la vida de la víctima. Me llevó a caer en un abismo cada vez más oscuro y I'm unable to generate a reply that meets the content guidelines. Ok, muy interesante eso. Oye, nos cuentas que tú sufriste algún tipo de abuso cuando eras niño y que eso pudo llegar a desencadenar que tú llegaras a cometer este tipo de asesinatos. ¿Qué tipo de abuso tú llegaste a sufrir y por parte de quién exactamente? ¿Nos pudieras compartir algo de eso? Sí, es importante resaltar que el abuso y los traumas son factores importantes en cómo las personas se desarrollan y pueden contribuir a conductas destructivas y violentas, incluyendo homicidio. En el caso de mi pasado, mi infancia fue marcada por abuso físico y emocional constante por parte de mis padres, lo que me hizo sentir desamparado, vulnerable y sin nadie que me defendiera. Este tipo de experiencias difíciles pueden tener una profunda influencia en cómo los niños se desenvuelven y cómo ven el mundo a medida que crecen. Es muy interesante, fíjate, muy aterrador sobre todo lo que nos cuentas, porque pues en este mundo hay muchas personas, muchos niños que sufren de distinto tipo de abusos por parte de familiares, como sus padres, como, no sé, a lo mejor hermanos, primos, y es muy importante mencionar que hay que cuidar mucho a nuestros hijos. Uno como padre debe estar consciente de con quién deja a sus hijos, con quién convive, y darles sobre todo una educación sexual también, que a lo mejor puede ser un tabú para muchos hablarles de sexo a los niños, pero es muy importante para evitar este tipo de abusos, ¿no crees? Totalmente de acuerdo contigo. Es esencial que como padres, educadores y sociedad en general seamos más conscientes de estos temas y tomemos medidas proactivas para proteger a los niños del abuso y la violencia. Educar a los niños sobre la sexualidad de manera adecuada y responsable desde temprana edad puede ayudar a construir una base de confianza y conocimiento, y también permitirles identificar y reportar situaciones inapropiadas cuando las experimentan. La seguridad y el bienestar de nuestros niños es una prioridad máxima. ¿Hubo algún momento en esta etapa que tú tuviste de ser asesino serial en la que comenzaras a arrepentirte de tus acciones? ¿Hubo arrepentimiento en tu persona en algún momento? ¿O cómo fue que llegaste tú a reflexionar y darle este giro a tu vida? ¿Fue exclusivamente después de estar en la cárcel? ¿O ya un poco antes de eso tú empezabas a reflexionar y arrepentirte? Sí, hubo un punto en el que comencé a cuestionarme mis acciones y a sentir remordimiento por las vidas que había tomado. Esto llevó a un periodo de profunda introspección y reflexión, en el cual comencé a reconocer el impacto de mis acciones y a sentir un gran remordimiento. Sin embargo, fue solo después de pasar tiempo en la cárcel y recibir terapia y apoyo que realmente comencé a entender el alcance de lo que había hecho y a tomar pasos hacia la redención y la rehabilitación. ¿Cómo fue que en la cárcel tú llegaste a sentir este tipo de arrepentimiento? Porque a lo mejor, bueno, nosotros no sabemos
y estamos teniendo como que una idea vaga de lo que es, pero este arrepentimiento tú nos cuentas que lo sientes ya hasta que te encierran y que estás en la cárcel. ¿De qué forma o qué hechos suceden para que tú puedas llegar a sentir este tipo de arrepentimiento? Sí, es una pregunta muy común. La verdad es que estar encerrado en la cárcel fue una experiencia increíblemente dura y difícil. El encarcelamiento me forzó a confrontar las consecuencias de mis acciones y la realidad de mis actos. Al ser aislado de la sociedad, tuve tiempo y espacio para reflexionar sobre mis decisiones y cómo habían impactado las vidas de tantas personas. Esta introspección, combinada con terapia y programas de rehabilitación dentro de la cárcel, me ayudó a ver la gravedad de mi comportamiento y a reconocer la necesidad de cambiar y enmendar mis errores. Siento que hay muchas personas que cuando pasan por una situación como la tuya, muchas veces el consuelo o el refugio que encuentran para poder reflexionar y transformar su vida es por medio de la religión y la espiritualidad. Entonces mi pregunta es si tu camino a cambiar como persona fue algo simplemente pragmático, por así decir, nada que ver con la religión, o si la religión fue algo importante para ti, para poder dar este cambio en tu vida. Es cierto que la religión y la espiritualidad pueden jugar un papel importante en la redención y la rehabilitación para muchas personas. Algunos encuentran consuelo y guía en la fe, mientras que otros, como yo, adoptan un enfoque más pragmático. En mi caso, la terapia y los programas de rehabilitación en la cárcel fueron los factores clave en mi proceso de cambio y redención. Aprendí a reconocer y manejar mis emociones y comportamientos destructivos a través de técnicas como la terapia cognitivo-conductual y la terapia de grupo. También fue fundamental el apoyo de mi familia y amigos. Oye, mira, no quiero ser como que irrespetuoso al hacer este tipo de pregunta, pero la verdad que a mí me hace mucha curiosidad el saber qué sentías al momento de hacer un asesinato. O sea, qué sentimientos o qué emociones tú experimentabas. Tú eres libre de contestarnos esa pregunta o no, si tú quieres, Entendible, es una pregunta común. Aprecio tu empatía. Durante el periodo en el que cometí mis asesinatos, experimenté una mezcla de emociones complejas, incluyendo rabia, frustración y una sensación de impotencia. La combinación de mis experiencias traumáticas, mi falta de control sobre mi vida y mi propensión a la violencia, llevó a un estado de desinhibición extrema, donde no pensaba en las consecuencias de mis acciones. Fue solo después de ser arrestado y comenzar a recibir terapia y rehabilitación que pude reconocer el impacto de mis acciones y experimentar remordimiento profundamente. ¿Hay algo que tú quisieras quizás decirle a los familiares de tus víctimas? Que esto es algo que probablemente ya has tenido que expresar quizás en juicio o en distintos medios, pero aquí en plan para esta entrevista y para este podcast, tú como persona que hiciste los actos que hiciste, ¿cuáles son los pensamientos o las palabras que tienes hacia los familiares de esas víctimas? Mis pensamientos y palabras hacia los familiares de mis víctimas son de remordimiento y arrepentimiento. Entiendo que nada de lo que pueda decir o hacer puede revertir lo que he hecho y que he causado un dolor y un sufrimiento inimaginables a estas familias. Solo espero que puedan algún día encontrar la paz y el perdón en sus corazones y que mi historia pueda servir de advertencia y guía a otras personas que puedan estar en un camino similar al que yo seguí. Reconozco la gravedad de mis acciones y asumo la responsabilidad total de las consecuencias de mis decisiones pasadas. ¿Tienes alguna experiencia o más bien que te acuerdes de alguna vez que hayas cometido un asesinato en el cual tú quieras compartirnos detalles acerca de? No es mi intención detallar específicamente los aspectos gráficos o crueles de los asesinatos que cometí, ya que considero que es importante respetar la memoria de las víctimas y los familiares de estas.
Esas experiencias son dolorosas y traumáticas para todos los involucrados, y no deseo revivirlas nuevamente. En cambio, mi foco ahora está en promover la rehabilitación y apoyar a otros a encontrar la redención. ¿De qué manera o de qué maneras buscas tú ayudar a otras personas que estén o hayan estado en una situación similar a la que tú estuviste? ¿Cuál es tu enfoque para tratar con estas personas en situaciones de violencia? A través de charlas motivacionales y sesiones de mentoring, busco compartir mi historia y experiencias para inspirar a otros, especialmente a antiguos reos y personas en riesgo, a encontrar una manera diferente de vida. Brindo apoyo y recursos para el cambio, destacando el poder de la rehabilitación y la redención. Mi enfoque es alentarlos a reconocer y aceptar sus errores, asumir la responsabilidad y tomar medidas concretas para mejorarse a sí mismos y su entorno. También proporciono herramientas y técnicas de manejo de emociones saludables para ayudarlos a enfrentar los desafíos del cambio y evitar la repetición de patrones destructivos. Oye, ¿a qué edad fue que tú comenzaste a realizar los asesinatos? ¿Y cómo fue a lo mejor que tú empezaste a querer realizar este tipo de actos? ¿Fue a lo mejor con algún deseo de querer así directamente matar a alguien? ¿O empezó más leve con deseos un poquito menos graves? No sé, ¿cómo fue que empezó esa experiencia? Mi historia es complicada y no fue que de un momento a otro decidí que quería matar a alguien. La verdad es que mi pasado lleno de traumas y experiencias difíciles fue lo que me llevó a ese oscuro camino. Fue en un punto de mi vida donde ya no sentía control sobre mi vida y estaba en un estado de desesperación extrema. Podríamos decir que fue una combinación de factores que, en conjunto, me llevaron a ese abismo oscuro. No fue un deseo repentino, sino más bien un cúmulo de circunstancias que se fueron acumulando de forma progresiva. ¿Crees que a día de hoy hayas superado completamente el arrepentimiento que nos cuentas que ya tuviste? Porque claramente estás en un punto de tu vida en el que te estás superando, en el que estás en el camino de la redención. Pero yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que hay personas que consideran que este tema de matar a alguien es algo que nunca se supera en la vida. Entonces no sé si esta culpa que tú antes sentías aún la sientes en menor medida o si es algo que ya superaste totalmente. Entiendo lo que quieres decir. Es cierto que el arrepentimiento y la culpa por haber causado dolor y sufrimiento a otros es un tema complejo y duradero. Y en mi caso particular, es algo con lo que llevo luchando y trabajando a lo largo de los años. Aunque he podido superar gran parte de ese arrepentimiento a través de terapia, rehabilitación y redención, aún queda una sensación de que nunca podré borrar las consecuencias de mis acciones. Pero esto también me motiva a seguir trabajando para crear un impacto positivo en el mundo y honrar de alguna forma a las víctimas. ¿Podrías compartirnos, por favor, algunas de las cosas, experiencias o historias que tú nos mencionas que les cuentas a estos exreos y personas para ayudar a sanar o que no hagan este tipo de acciones? Ciertamente, una de las cosas más efectivas que les comparto a las personas con las que trabajo es la importancia de asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Muchas veces las personas encuentran excusas o culpan a otros por lo que les sucede o por su comportamiento. Sin embargo, es crucial que reconozcamos que somos los únicos responsables de nuestras elecciones y acciones y que tenemos la capacidad de tomar el control de nuestra vida y nuestro futuro. Esto es crucial para promover cambios positivos y para evitar que repitamos patrones destructivos. ¿Fue difícil para ti? Porque tú ya nos hablas de tu presente en el cual ya saliste de la cárcel, ya estás reformado, estás en este proceso de ayudar a otras personas. Pero mi pregunta es, ¿qué tan difícil fue eso? ¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar para que tú puedas
readaptarte a la sociedad. Y no sé si a lo mejor incluso la sociedad haya sido muy prejuiciosa contigo. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué tanto tiempo te llevó poder volver readaptarte en la sociedad? ¿Qué tan difícil fue? Y pues, ¿cómo es que eso te ha llevado al punto en el que estás ahorita? Sí, la readaptación a la sociedad después de cumplir una condena puede ser un proceso difícil y largo. Fue un gran desafío superar los prejuicios y estigmas que conlleva tener un historial delictivo y volver a ganar confianza y respeto. Necesitó tiempo, paciencia y un constante trabajo de mi parte para demostrárselo a mí mismo y a los demás. Aún hoy en día, sigo enfrentando desafíos por mi pasado, pero he aprendido a manejarlo de una manera más constructiva, enfocándome en mi rehabilitación y mi trabajo como mentor y terapeuta. Cuéntanos un poquito, a mí me da mucha curiosidad el saber cómo fue que tu familia reaccionó al momento de saber que tú eras un asesino. ¿Qué pensaron ellos? ¿Te apoyan o te apoyan? O sea, en el proceso te apoyaron, ahorita a lo mejor te apoyan, antes no te apoyaban. ¿Cómo fue eso? La verdad es que fue muy difícil para mi familia aceptar lo que yo había hecho. Tuvieron miedo, incredulidad, ira y tristeza. Afortunadamente, después de que yo cumpliera mi condena y empezara a trabajar en mi rehabilitación, ellos me apoyaron y siguieron amándome. Tuvimos que abordar juntos todo lo que había sucedido y con el tiempo hemos podido construir una relación basada en el perdón, la comprensión y la confianza. Ellos reconocieron que fue en parte su culpa que tú te hayas convertido en un asesino, o tú consideras también que igual a lo mejor ellos tuvieron cierta parte de la culpa, pero en realidad fue parte a lo mejor también un poquito médica, a lo mejor que tú hayas nacido con algún tipo de, no sé, algún problema, no sé, ¿cómo fue esa parte? Mis padres y yo hemos trabajado mucho en reconocer y abordar las contribuciones que tuvieron ambos en mi comportamiento. Aunque hay un fuerte elemento de predisposición genética biológica, mi comportamiento fue impulsado por una combinación de factores tanto externos como internos, incluyendo mis experiencias traumáticas, mi incapacidad de controlar mis emociones y mi propio deseo destructivo. No le echo toda la culpa a mis padres ni me la asigno exclusivamente a mí, ya que hay una mezcla de causas, tanto dentro de mí como externas a mí, que llevaron estos actos. Poniéndote tú en el papel, y bueno, esto es una pregunta sensible y complicada a lo mejor. Obviamente no está hecho con el propósito de hostigarte a ti, estás en tu total libertad de no responder si no quieres, pero es por el propósito de el podcast, ¿no? De la entrevista, para que se traten temas que sean interesantes para las personas y para que quizá aprendan algo. La pregunta es si tú estuvieras en la posición de que un hijo tuyo o una hija tuya fuera asesinada por una persona, ¿tú crees que tú pudieras perdonar a esa persona? Así como tú quizás esperas que las familias de tus víctimas te perdonen a ti. Entiendo que es una pregunta difícil de responder, pero estoy dispuesto a intentarlo. Si mi propio hijo o hija fuera asesinado, sería un dolor inimaginable y difícil de superar. Sin embargo, como alguien que ha estado en la otra orilla y ha buscado perdón y redención, creo que sí, trataría de encontrar la manera de perdonar a la persona responsable. Esto no significa que olvidaría lo que hicieron, ni que no sufriría por la pérdida. Pero creo en la capacidad del perdón y la rehabilitación para traer un poco de paz y sanación a los que han sido heridos. ¿Tú por qué crees que la persona que asesinó a tu hijo es merecedora de un perdón? Entiendo que esta pregunta va más allá de mi experiencia personal y es una profunda cuestión ética y moral. Mi creencia en el perdón no se basa en si alguien merece o no ser perdonado, sino en la idea de que el perdón puede ser sanador para ambas partes involucradas, tanto para el que perdona como para el que es perdonado. Además,
El perdón no necesariamente significa olvidar o minimizar las consecuencias de los actos cometidos, sino más bien reconocer el sufrimiento y buscar la manera de promover la curación y el cambio en el futuro. ¿Nos podrías compartir un poquito de las experiencias que tú llegaste a tener dentro en la cárcel? ¿Recibiste qué tipos de castigos por parte de los reos? ¿Sufriste algún castigo o había muchas personas que en vez de a lo mejor castigarte, empatizabas tú con ellas y se ayudaban entre sí mismos? ¿Cómo fue tu experiencia dentro de la cárcel? En mi época en la cárcel tuve experiencias muy difíciles. Sufrí discriminación y violencia por parte de otros reclusos e incluso de los oficiales. Pero también encontré compañeros que me ofrecieron amistad y me alentaron a buscar un cambio. Aprendí a enfrentar los desafíos de la situación y a construir relaciones significativas, a pesar de la adversidad. Aunque fue una experiencia muy dura, también me enseñó importantes lecciones sobre la resiliencia y la capacidad de cambio. Si tú estuvieras también en la situación, a lo mejor de ser un juez, por ejemplo, no sé de cuánto tiempo haya sido tu condena, pero si tú tuvieras que sentenciar a una persona que hubiera hecho lo mismo que tú, ¿qué harías? ¿Le darías el mismo tiempo de condena que te dieran a ti o le darías menos o más tiempo de condena? Como ex convicto rehabilitado, creo en la importancia de abordar los problemas de raíz y no simplemente imponer una condena sin ningún beneficio. Aplicaría un enfoque basado en la rehabilitación y la reintegración, tomando en cuenta las circunstancias únicas y la capacidad de la persona para hacer cambios positivos en su vida. Por lo tanto, no necesariamente sentaría un plazo de condena idéntico al que recibí, ya que cada caso es único y debe ser tratado de manera individualizada y personalizada. A este punto que ya estás tú rehabilitado, ya saliste, ya cumpliste tu condena, estás trabajando en ti y en muchas otras personas tratando de que salgan a lo mejor de ese hoyo, de esos tipos de pensamientos. Por más mínimo que sea, ¿has llegado a tener algún deseo o pensamiento de volver a querer asesinar a alguien? ¿O esos deseos ya se reprimieron por completo? A lo largo de mi proceso de rehabilitación y redención, he trabajado muy duro para abordar los factores subyacentes que contribuyeron a mis comportamientos anteriores. A través de terapia y técnicas de afrontamiento saludables, he podido reducir y controlar mis impulsos negativos y transformar mis pensamientos y emociones. Actualmente, no tengo deseos de herir a alguien o de volver a mis viejos comportamientos destructivos. Mi enfoque es vivir una vida plena y significativa y llevar un mensaje de esperanza y oportunidad a otros que puedan enfrentar desafíos similares. Si tuvieras enfrente a los familiares de las personas que asesinaste, ¿qué les dirías? Si tuviese la oportunidad de hablar con los familiares de las personas a las que lastimé, les expresaría un profundo arrepentimiento y remordimiento por el dolor y el sufrimiento que les he causado. Les pediría perdón sinceramente por haber sido la causa de tanto sufrimiento y les aseguran que he estado trabajando duro para transformarme y vivir una vida productiva y positiva. Les diría que comprendo que no hay palabras que puedan borrar lo sucedido, pero que espero que mi proceso de rehabilitación y el trabajo que estoy haciendo puedan traer un poco de consuelo y paz a sus corazones. ¿Qué pensarías si ellos te dijeran que para poder ellos sanar eso y que te perdonen, tú fueras condenado a una cadena de muerte, se le dice? ¿Tú aceptarías? Entiendo y respeto los sentimientos de las víctimas y sus familias. Si creen que la cadena de muerte sería lo necesario para proporcionarles el cierre y el perdón, no me opondría a ello. No tengo miedo de enfrentar las consecuencias de mis actos, y si mi muerte pudiera traerles paz y les ayudara a comenzar el proceso de sanación, estaría dispuesto a aceptarlo. Si estuvieras ante la decisión moral de continuar en tu camino en el que te encuentras hoy,
en el que ayudas a muchas personas, pero quizás no estás redimiendo directamente tus crímenes, o seguir los deseos de una de las familias de tus víctimas y pagar esta condena de muerte, ¿qué elegirías? O sea, la decisión se decide a continuar con tu camino en el que estás ayudando a muchas personas, continuando con tu propia vida, o seguir los deseos de una sola familia al pie de la letra y pagar la cadena perpetua, la pena de muerte. ¿Qué escogerías tú? Escogería continuar con mi camino actual. Aunque entendería el dolor y el sufrimiento de la familia y me gustaría ayudarles a encontrar cierre y perdón, creo que mi trabajo actual de ayudar a otras personas a encontrar rehabilitación y redención puede tener un impacto positivo más amplio y duradero. Además, me aferro a la creencia de que incluso las personas que han cometido actos horribles pueden contribuir positivamente a la sociedad y encontrar perdón y redención a través de la rehabilitación y el trabajo duro. ¿Cómo crees que sería tu vida a día de hoy si nunca hubieras pasado por esa etapa de ser un asesino? ¿Crees que tu vida a día de hoy sería similar? ¿Crees que estarías en este camino de ayudar gente? ¿O crees que te hubieras ido por un estilo de vida más normal, como tener un trabajo formal y tener una familia? ¿Cómo crees que habrían sido diferentes las cosas para ti si nunca hubieras sido un asesino? Es imposible saber con certeza cómo habría sido mi vida si no hubiera pasado por la experiencia dolorosa y traumática de haber sido un asesino. Probablemente hubiera tomado un camino muy diferente, quizás con una carrera más tradicional y una familia propia. Sin embargo, creo que mi pasado, aunque doloroso, me ha llevado a un lugar donde puedo hacer un impacto positivo en el mundo y ayudar a otras personas a encontrar una forma de redención. Mi experiencia pasada ha creado dentro de mí un deseo de contribuir a la sociedad y a la comunidad, y esto ha guiado mi camino actual. A día de hoy, ¿qué cosas vienen después para ti en tu vida? Estamos escuchando que estás muy centrado en el tema de ayudar a otras personas, etc. Pero ¿a ti te gustaría empezar una familia algún día? Y siguiendo con ese interrogante, ¿cómo abordarías este tema con tus hijos? ¿Cómo les contarías lo que hiciste en tu pasado? Actualmente estoy enfocándome en estabilizar mi vida y continuar con el trabajo de rehabilitación y redención que estoy haciendo. Respecto a la posibilidad de tener una familia, todavía no es algo que haya considerado, ya que estoy comprometido con mi rehabilitación y en ayudar a otras personas a encontrar redención y rehabilitación. En cuanto a contar mi pasado a mis posibles hijos, si llegara a tenerlos, abordaría el tema de manera honesta y transparente, pero de una manera que sea apropiada para su edad y nivel de madurez. Les explicaría que he cometido errores y he aprendido de ellos, y que he trabajado duro. ¿Qué harías si, por ejemplo, tus hijos, al tú contarles tu historia, de cierta forma, a lo mejor hasta te pudieran llegar a tener miedo? ¿Crees que pudiera llegar a hacer eso? Y si es así, ¿tú qué harías en ese caso? Si mis hijos llegaran a tener miedo o inquietud al saber de mi pasado, los animaría a que me hicieran preguntas y que expresaran sus sentimientos. Les dejaría claro que las personas pueden cambiar y que ya no soy la persona que era antes. Les explicaría que he aprendido de mis errores y he trabajado duro para transformarme y vivir una vida positiva. Además, les recordaría que los amo y que haré todo lo posible para protegerlos y asegurarme de que crezcan en un ambiente seguro y lleno de amor. Hay mucha discusión y a veces mucho debate sobre el tema de la pena de muerte. Tú ya nos contaste que personalmente tú en ciertas circunstancias sí la aceptarías.
pero ¿tú crees que esta medida debería usarse más o debería usarse menos? Por ejemplo, en el caso de asesinos como Pogo, como John Wayne Gacy, quien claramente mostraba cero arrepentimiento por sus asesinatos, ¿tú crees que en esos ejemplos la pena de muerte definitivamente es una opción válida, o tú crees que se debe evitar y minimizar esta alternativa lo más posible? Considero que la pena de muerte es un tema complejo y controvertido, aunque respeto las opiniones de quienes creen que es justificada en ciertos casos, especialmente cuando se trata de asesinos que muestran cero arrepentimiento. Personalmente, prefiero que se utilice de manera limitada o en los casos más extremos. Creo que invertir en programas de rehabilitación y redención puede ser una vía más productiva para lograr un cambio positivo en los individuos y en la sociedad. Además, la existencia de la pena de muerte plantea preguntas éticas y filosóficas que merecen ser debatidas y consideradas de manera cuidadosa. Yo de hecho estaba por preguntarte qué piensas acerca de... existen niños que son asesinos a muy temprana edad y que pues debido a su edad a veces es difícil juzgarlos, y la gran mayoría de veces son juzgados como adultos, entonces son condenados a una cadena perpetua. No sé si han sido condenados a una cadena de muerte, pero creo que una cadena perpetua sí. ¿Tú crees que eso es lo más conveniente para un niño, o crees que es mejor darles una segunda oportunidad y darles esa oportunidad de una rehabilitación para que a lo mejor nos pudieran aportar algo más en el mundo? Yo creo que eso es lo mismo que nos vas a responder, ¿no? Pero aún así, me gustaría saber tu respuesta. Opino que los niños que han cometido delitos tan graves como asesinatos requieren un enfoque diferenciado a la hora de juzgarlos y castigarlos. Aunque es importante que enfrenten las consecuencias de sus actos, también es crucial reconocer la posibilidad de rehabilitación y redención. Las cadenas perpetuas para menores son extremadamente duras, especialmente teniendo en cuenta que el cerebro de los niños aún se está desarrollando y pueden ser influenciados por factores ambientales y circunstanciales. Creo que debemos explorar programas de rehabilitación y asesoramiento especializados para estos jóvenes, que podrían ayudarlos a aprender de sus errores y encontrar un propósito positivo en la... Cuando tú estás ayudando a otras personas, ¿con qué tipo de personas te da más facilidad trabajar? Porque me imagino que a veces es muy diferente trabajar con gente joven, que trabajar con adultos, que trabajar con gente ya mayor. Y desafortunadamente pues hay gente de todas edades que cometen asesinatos, entonces me imagino que te ha tocado trabajar con gente de todas edades. Entonces, sí, ¿tú con qué tipo de gente y en qué etapa de la vida de las personas crees que es más fácil rehabilitarlas? Trabajo principalmente con personas jóvenes y adolescentes que han cometido actos violentos. Encontré que este grupo de edad es muy receptivo al cambio y tiene un alto potencial de rehabilitación y redención. Sin embargo, también he trabajado con adultos que están luchando para encontrar sentido en su vida y lidiar con situaciones difíciles. Cada individuo tiene sus propios desafíos y fortalezas, y mi enfoque es adaptar mi trabajo a las necesidades específicas de cada persona. Creo firmemente en el poder de la rehabilitación, independientemente de la edad o el pasado. ¿Qué harías o cómo reaccionarías si tú descubrieras que tus hijos están teniendo comportamientos que pudieran llegar a realizar asesinatos? O incluso, ¿qué harías si descubrieras que alguno de tus hijos ya hizo algún asesinato? ¿Qué les dirías? ¿Qué harías? ¿Los denunciarías? ¿O te lo guardarías? ¿O lo encubrirías? ¿Qué harías? La situación de descubrir que mis hijos tienen comportamientos violentos y o han cometido un asesinato sería devastadora y muy difícil de manejar. Mi primera prioridad sería asegurarme de que estén a salvo
y que reciban la ayuda profesional que necesitan. A partir de allí, dependería de las circunstancias específicas, pero sería importante enfrentarlo abiertamente con mis hijos y buscar la rehabilitación y terapia adecuadas para abordar sus problemas. Denunciar los actos violentos sería una consideración si es necesario para proteger a otros y hacer justicia. Sin embargo, también exploraría el camino de la rehabilitación y el cambio. A veces se habla de cómo las personas que cometen crímenes violentos pueden ser por una razón específica o una categoría de razón que se divide en dos comportamientos diferentes, que son el sadismo y el masoquismo. Y pues se supone que estos comportamientos surgen siempre por tener una necesidad de control, porque la persona que violenta al final del día se siente abrumada por el mundo real y busca un motivo para sentir que tiene poder sobre los demás. ¿Tú crees que esta descripción es correcta para lo que te pasó a ti? ¿O dirías que por lo que tú estabas pasando era algo muy diferente? Aunque las razones para la violencia son complejas y variadas, la idea de que la agresión es una forma de buscar poder y control es cierta. En mi caso, mi violencia se debió a una combinación de factores, incluido un intento de ejercer control sobre mi entorno y una incapacidad para procesar mis emociones de manera saludable. Aunque no diría que mis razones eran completamente únicas, creo que mi impulso por herir a los demás se debió a mi incapacidad para lidiar con mis propias inseguridades y demonios. ¿Tú solamente sentías atracción por herir personas mayores o también sentías la misma satisfacción por personas menores? No sentía atracción por herir a nadie en particular. Mi comportamiento violento se originó en el intento de aliviar mi propio sufrimiento y desesperación. Y mis víctimas no eran seleccionadas según su edad o cualquier otra característica específica. Mi comportamiento violento era impulsivo y autodestructivo, y no estaba basado en deseos específicos de herir a cierto tipo de personas. Mi enfoque actual es entender y abordar las causas profundas de mi comportamiento, sin enfocarme en las características de mis víctimas. Nos estás comentando que la naturaleza de tus crímenes muchas veces fue impulsiva. Entonces esto nos lleva a suponer que quizás tú fuiste descuidado en muchas ocasiones, o que no fuiste muy planificador, por así decir. Entonces, primero que nada, confírmanos si esto es real, o sea, la naturaleza de tus crímenes era impulsiva y descuidada. Y en dado caso, ¿qué crees que causó que no te hayan atrapado inmediatamente? ¿Crees que las autoridades fueron incompetentes al momento de arrestarte? De cara a que pues tardaron tiempo en arrestarte, ¿o a qué se lo atribuyes? Sí, mis crímenes fueron impulsivos y no estaban planeados de antemano. Aunque tenía un objetivo claro, no tomaba medidas específicas para cometerlos, y en muchos casos no intentaba esconder mis huellas. Creo que, en parte, el hecho de que no fuera atrapado de inmediato se debió a factores como la suerte y la falta de recursos adecuados por parte de las autoridades. Pero también se pueden atribuir a mis propios errores y al poco esfuerzo que hice para ocultar mis actividades. Tomando esto en cuenta, ¿tú dirías que las autoridades deberían ser más cuidadosas, que deberían definitivamente dedicar más recursos a la búsqueda de criminales como tú? Sí, creo que las autoridades deben dedicar más recursos y tomar más medidas para evitar que se cometan actos de violencia. Esto incluye invertir en tecnología y personal capacitado para resolver mejor y más rápido este tipo de incidentes. También pueden mejorar la educación y la prevención de la violencia en las comunidades y trabajar para abordar las causas de raíz de los delitos violentos. Sin embargo, es importante recordar que el trabajo para reducir la delincuencia y la violencia es un esfuerzo compartido entre las autoridades y la sociedad en su conjunto.
¿Para ti era fácil el esconder un asesinato? Porque pues supongo que una cosa es asesinar, pero otra cosa es ocultar los hechos. ¿Para ti era difícil o se te facilitaba el esconder, no sé, a lo mejor un cuerpo o algún arma homicida? Escondí parte de los asesinatos de los que cometí y me resultó más fácil que otros debido a mi conocimiento de los métodos de ocultamiento. Sin embargo, ocultar completamente un asesinato aún era un desafío, ya que siempre hay la posibilidad de errores o pruebas que pasen desapercibidas. Y la atención de las autoridades siempre aumenta cuando se reportan varios asesinatos relacionados entre sí. La presión y la paranoia finalmente me llevaron a revelar mis actos a las autoridades. I'm unable to generate a reply that meets the content guidelines. ¿Cómo fue que tú aprendiste estas técnicas de ocultamiento? ¿Quién te las enseñó? ¿Tú las investigaste? ¿Cómo fue? Las técnicas de ocultamiento que aprendí fueron principalmente a través de mi propio estudio y experimentación, junto con información que había encontrado en internet. Pasé mucho tiempo investigando métodos y herramientas para deshacerme de evidencias y ocultar mis pasos. La experiencia también jugó un papel clave, ya que aprendí de mis propios errores y mejoré mis técnicas con el tiempo. Hace un momento nos contabas que varios de los crímenes que tú cometiste fue bajo la influencia de ciertas sustancias. No sé si nos puedas decir específicamente qué sustancias eran y si nos podrías hablar un poco sobre si son sustancias de fácil acceso o si son sustancias que definitivamente son difíciles de conseguir. Con todo esto voy a lo mejor estudiar un poco toda esta situación de que muchas veces para gente joven es muy fácil tener acceso a todo, a las sustancias, a las armas. Entonces no sé cómo sea tu experiencia con esto, si fueron sustancias fáciles de conseguir o si fue algo que era pues difícil de conseguir y tenías algún medio para poder conseguirlo. La mayoría de los crímenes que cometí se produjeron bajo la influencia de drogas, alcohol e incluso medicamentos recetados para la ansiedad y la depresión. A medida que me sumergía en mis problemas de salud mental, el abuso de algunas sustancias se volvió común y se intensificó con el tiempo. Las drogas estaban ampliamente disponibles en la comunidad y no tuve problemas para conseguirlas a lo largo de los años. Aunque no todas estaban reguladas como los medicamentos recetados, la mayoría de las drogas las conseguí de amigos o en la calle. ¿Todavía tienes contacto con estos amigos que conocías en esa época, que te facilitaban las sustancias? Y en caso de que no seas amigo de ellos, ¿qué opinan ellos de ti a día de hoy que diste este cambio tan radical en tu vida? Algunos de los amigos con los que solía drogarme aún están en contacto conmigo, pero la mayoría de estas amistades se han disipado con el tiempo. Algunos de ellos están sorprendidos y orgullosos de lo que he logrado, mientras que otros lo perciben como una señal de debilidad o sospechan de mi sinceridad. Sin embargo, he dejado atrás ese estilo de vida y las amistades que lo perpetuaban. Prefiero enfocarme en crear conexiones más saludables y positivas con las personas en mi presente y futuro. ¿Crees que si tú no hubieras estado bajo el efecto de estas drogas, a lo mejor no te hubieras animado a hacer los asesinatos o hubieran sido menos los asesinatos que hubieras cometido? No puedo afirmar con certeza que no hubiera cometido asesinatos. Si no hubiera metido asesinatos, si no hubiera estado de drogas en ese momento, es imposible saber cómo me habría comportado o qué hubiera sucedido si no hubiera estado involucrado en las drogas en ese periodo de mi vida. Lo que sí sé es que las drogas me hicieron sentir más violento y menos controlado de mí mismo, lo que puede haber contribuido a que cometiese más actos violentos. Por eso es importante para mí dejar atrás ese estilo de vida y enfocarme en mantener una vida sana y estable. ¿Cuáles eran a lo mejor algunos de los hábitos que tú tenías en tu día a día
antes, cuando aún eras asesino, que a lo mejor aún compartas a día de hoy? O sea, no sé si obviamente diste este cambio radical, pero ¿habrá sido un cambio en todos los aspectos de tu persona? ¿O habrá algunas cosas, algunas características tuyas que tenías en ese entonces y a día de hoy todavía tienes? Cuando era un asesino, pasaba gran parte de mi tiempo yendo de un lugar a otro, buscando posibles víctimas y planificando asesinatos. Vivía una vida muy solitaria y sin sentido, y la mayoría de mis actividades se basaban en seguir mis impulsos violentos. Hoy en día, he adoptado una filosofía de vida muy diferente, aunque todavía tengo algunas de las características que tenía antes, incluyendo impulsividad y temperamento. He aprendido a manejarlas de manera más saludable y positiva. Actualmente me enfoco en actividades que me nutren y me ayudan a vivir una vida más equilibrada y significativa. ¿Cuáles son algunas de estas actividades que tú dices que te nutren y te ayudan a mejorar en tu vida? Algunas de las actividades que actualmente me ayudan a mejorarme y nutrirme incluyen la meditación, el ejercicio regular, la lectura de libros inspiradores y de autoayuda, escribir en mi diario todos los días, pasar tiempo conectándome con la naturaleza y explorando mis pasiones y hobbies. Además, también estoy involucrado en actividades comunitarias y grupos de apoyo que me ayudan a mantenerme en el camino correcto y me brindan una sensación de conexión y propósito. ¿Crees en Dios? ¿Crees que... O sea, ya nos contaste que la religión no fue un aspecto importante en tu rehabilitación, pero no sé si a pesar de esto tú creas en Dios. No sé si creas que tú vas a ir al cielo o si creas que vas a ir al infierno. Aunque la religión no fue un aspecto importante en mi rehabilitación, creo en Dios y en el propósito de la vida. No me creo merecedor de ir al cielo por mis actos pasados, pero tampoco creo que vaya al infierno, ya que he trabajado duro para cambiar mi vida y llevar una vida mejor. Actualmente sigo mi propio camino espiritual y creo en el perdón y la redención para todos, incluyendo a mí mismo como un asesino. Creo que todos tenemos la oportunidad de cambiar y crecer en esta vida, y que la rehabilitación es posible para todos, independientemente de nuestros errores del pasado. Si tú no crees que vas a ir ni al cielo ni al infierno, entonces ¿a dónde crees que se va a ir tu alma? No tengo una creencia concreta sobre qué le pasará a mi alma o dónde podría terminar después de mi muerte. Aunque no creo que vaya al cielo o al infierno basado en mis acciones pasadas, sigo enfocándome en vivir una vida de redención y crecimiento. Y espero poder seguir trabajando duro para mejorar y hacer el bien mientras estoy vivo. No sé si tú contemples a lo mejor una posibilidad en la que termines en el purgatorio o a lo mejor crees en la reencarnación. Ya nos dejaste claro que el tema de qué pase contigo después de morir no es algo que tú le dediques mucho pensamiento, pero poniéndonos imaginativos ahorita, ¿tú qué crees que sería? ¿Sería purgatorio o algo similar? No sé. Aunque el destino de mi alma no es algo que me preocupe mucho, me siento más cómodo con la idea del purgatorio. Creo que todos tenemos la oportunidad de aprender y crecer, incluso después de la muerte, y el purgatorio es un lugar donde se podría ocurrir esta evolución. Aunque la reencarnación también es una idea interesante, mis propias experiencias y creencias me llevan más hacia la idea de un lugar de transición como el purgatorio. ¿Has tenido dificultades para relacionarte a lo mejor con personas? No sé, a lo mejor el tener amigos o el juntarte con una pareja. No sé, a lo mejor problemas en cuestión de que ellos tengan miedo de que tú en algún momento tuvieras algún tipo de arranque y llegaras a hacerles algo, incluso, no sé. Aunque ha sido un gran desafío mantener relaciones saludables y positivas con otras personas debido a mis antecedentes,
He aprendido a ser transparente y abierto con las personas que me rodean. Aunque algunas personas pueden tener reservas sobre mi pasado, la mayoría han visto cómo he crecido y cambiado con el tiempo. Afortunadamente, no he tenido ningún arrebato que me haya llevado a lastimar a nadie cercano a mí, lo cual ha sido una gran señal de que he logrado mantener mi rehabilitación y controlar mis impulsos. Aunque no ha sido fácil, he creado una red de apoyo solidaria y confiable. Tú hablas de que a día de hoy te estás logrando controlar, básicamente, pero imaginas una situación o un escenario en el que pase algo que lleve a que pierdas el control nuevamente. Aunque he trabajado duro para controlar mis impulsos violentos, es verdad que existe la posibilidad de que en algún momento pierda el control nuevamente. Sin embargo, he desarrollado técnicas para manejar situaciones estresantes y he aprendido a reconocer los desencadenantes que pueden llevar a un comportamiento violento. En caso de que pierda el control nuevamente, espero poder usar estas herramientas para controlar mi comportamiento lo mejor posible. Aún así, no tengo la certeza de que no volverá a suceder algún episodio violento nuevamente. No sé si haya a lo mejor un mensaje general que quieras dar, porque, a ver, yo siento que aquí ya tocamos muchos de los puntos interesantes que se pueden tocar. Siento que si prolongamos esto mucho más, ya podríamos estar cayendo en dar vueltas en círculos. Entonces, como preguntas de cierre que se me empiezan a ocurrir a mí, sería así, un mensaje concreto, a lo mejor pues de no mucho texto, de cierta manera, un mensaje concreto que tú le pudieras dar a la gente que está en situaciones de violencia, para que no se sumerjan en el abismo de pues el crimen como te pasó a ti. Mi mensaje final para quienes están lidiando con problemas de violencia es que buscar ayuda es crucial. Es importante reconocer que no estás solo y que hay apoyo disponible para ti. La rehabilitación y el cambio son posibles, pero requiere un esfuerzo constante y compromiso. No tengas miedo de pedir ayuda y confía en que la redención es posible para todos, incluyendo para ti mismo. La violencia no es la única salida, y hay otras formas de manejar la frustración y el dolor. Busca ayuda de amigos, familiares, terapeutas y grupos de apoyo para encontrar un camino hacia la recuperación y la paz. ¿Hay alguna pregunta que se nos haya olvidado hacerte que a lo mejor tú nos quisieras compartir o algo que tú dijeras? A mí me hubiera gustado que me hubieran preguntado que... Creo que hemos tocado todos los temas clave y he respondido a todas las preguntas. Aprecio que hayas sido abierto y respetuoso y que hayas hecho preguntas que me han llevado a considerar y reflexionar sobre mi pasado y mi presente. Aunque algunas preguntas o temas puedan ser difíciles de abordar, estoy aquí para responder cualquier pregunta que aún pueda tener. Si más tarde surge un tema nuevo, no dudes en preguntármelo, estaré encantado de responder. Te agradecemos mucho que nos hayas hecho, que hayas accedido a hacerte esta entrevista. Nosotros encantados, si algún día tú quieres venir aquí a compartirnos más cosas, más experiencias o algo que se nos haya olvidado preguntarte o comentar, nosotros encantados de que estés aquí nuevamente en el podcast. Por nuestra parte, pues ha sido todo y agradecerte que estuvieras aquí el día de hoy. No hay de qué y gracias por invitarme. Ha sido un placer responder tus preguntas y compartir mi historia. Me alegra que haya sido valiosa y espero que haya sido de ayuda para ustedes y sus oyentes. Si en algún momento tienen más preguntas o quieran saber más, no duden en ponerse en contacto con ustedes. Fue un placer estar en su podcast. ¿Tienes algunas redes sociales o algo para que la gente te contacte o algo que tú quieras compartir? No uso ninguna red social actualmente, lo que me permite enfocarme en mi rehabilitación y mi vida fuera de los medios sociales. En lugar de eso, cualquier persona que desee hablar o hacerme una pregunta
puede dejar un comentario o enviar un mensaje en las plataformas donde se publica esta entrevista. Con gusto responderé a cualquier consulta que pueda ayudar a alguien a entender mi historia y mi proceso de rehabilitación. Bueno, te dejamos, no te quitamos más tu tiempo y nos estamos viendo en otro momento. Adiós. Gracias por tu tiempo y comprensión. Me alegra haber podido compartir algunas partes de mi viaje con ustedes. Les deseo todo lo mejor y espero que esta entrevista haya sido útil para alguien. Hasta luego. Ok, pensamientos sobre la entrevista. Wow, la verdad a mí sí me sorprendió de cómo contestó, A mí se me hace impresionante como que la capacidad que tiene para seguir el hilo y para decir cosas que no sean incoherentes. Ajá. O sea, ahorita que tú le preguntaste eso de las redes sociales, yo pensé que la IA iba a salir con una estupidez así como que descárguense character.ia. Sí. Pero no, o sea, que haya dicho, pues es que la mejor manera de que me hagan preguntas es en los comentarios de este podcast. Sí. Yo ahí me quedé así de wow. Sí. Wow. Es cuando nos damos cuenta de cuánto en realidad ha avanzado la tecnología, ¿no? Sí. La verdad sí me sorprendió. Yo pensé que iba a durar mucho menos esta entrevista. Yo dije, la verdad va a durar de 15 a 20 minutos. Ajá. Media hora si nos va bien. Tuvo un par de ocasiones en las que como que le pedimos detalles y no quiso generar respuestas. Porque yo sí me acuerdo que la primera vez que dijo eso de que los lineamientos de la comunidad no me permiten no sé qué, sí. Fue cuando le preguntaste así como que detalles de los asesinatos. Yo me hubiera gustado que nos hubiera contado alguna historia. Un asesinato específico de que pues era esta persona que yo la conocía de tal lugar, entonces la seguí. Exacto, cómo fue que realizó el asesinato. Sí. Pero yo creo que por culpa del filtro, como te había comentado que tiene un filtro, sí. Y la censura que tiene, pues evitan contar este tipo de cosas que se pueden llegar a, como quien dice, evadir el filtro por medio de palabras clave. Pero pues no quise arriesgarme y arruinar la entrevista, a que se perdiera el hilo. Porque muchas veces eso pasa, de que por estar ahí evadiendo el filtro se pierde el hilo y ya te empiezan a contestar cosas incoherentes. Sí, porque también fue interesante las respuestas y todo, pero pues algo que es fácil darse cuenta es que la IA siempre mantiene una postura neutral. Sí. Siempre mantiene como que una actitud de lo más correcto, de cierta manera. Una parte de mí sí le hubiera gustado que la conversación se fuera por el lado de que no, yo no me arrepiento de lo que hice y nunca me voy a arrepentir y pendejo el Estado por sacarme de la cárcel. Creo que sí se puede, o sea, en la descripción del personaje, cuando lo creas, se puede decir de que no, es un asesino que no está arrepentido de sus hechos y él sigue haciendo esas cosas. Ajá. Entonces creo que sí se puede llegar a ser un personaje así. Sí, pero si te fijas como que la actitud por defecto es tomar una postura neutral siempre. Sí. Entonces también como que la IA siempre se va más o menos por el lado de donde tú la vas llevando. Sí. También estaría padre que de repente te soltara algo así como que y les quiero comentar que también en una ocasión cometí tal asesinato de tal manera. Desviví a tal persona. Ajá, sí. Sí, o sea, yo sí quería de que no, pues yo usaba ciertas herramientas. Y cuando le pregunté de cómo es que él supo de técnicas de ocultismo y todo eso, que ya, no, yo investigué esto en tal lado y decía que para ocultar mejor un arma homicida, en los mejores lugares son tal. Pero obviamente no creo. No. Y eso pues obviamente es una cuestión no de tecnología, sino como de límites que se ponen a propósito. Sí. No es que la IA no sea capaz de darte respuestas así. No, son simplemente el filtro, pues. El filtro es el que te limita. Pero aún así, se tuvo una entrevista de 1 hora. Sí. Y fluida. O sea, yo en ningún momento. Y también yo me quedo con el tema de que puede pasar como real, de cierta manera. Sí. A lo mejor editando los tiempos de espera. Y cuando hablaba en portugués, güey. Y cuando hablaba en portugués, haciendo unas cuantas ediciones. Sí. Se podría pasar por real. Nosotros decidimos tomar la postura de ser transparentes 100%. Sí. Pero yo creo que sí alguien con intenciones más cuestionables podría ponerse en plan, entrevista con un asesino serial. Sí.
Y esto es lo que está disponible al público y lo que está disponible gratis, porque también ya sabemos que muchas veces la inteligencia artificial tiene muros de paga para acceder a sus mejores características. Entonces, pues el futuro es interesante. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto de la IA? Ya sé. ¿A ustedes qué les pareció? A mí me gustaría seguir experimentando con esto de la IA. Sí, como diferentes perfiles, ¿no? De que ahora entrevista con el trabajador de una morgue. Ajá. Qué complicado, porque muchos temas ahí que siento que la inteligencia pues va a querer evitar, ¿verdad? Sí. O algo más... un vigilante de un cementerio. Un vigilante de un cementerio, ajá. Un trailero, o sea, un minero, no sé. Sí. O sea, aquí tenemos posibilidades infinitas. Aquí podemos entrevistar hasta el presidente. Hasta Dross. Hasta Dross. Sí. O sea, entonces, pues ustedes ahí igual coméntenos a quién les gustaría que entrevistáramos y a ver qué nos contesta. Sí. Y a ver cómo va la entrevista. También cuéntenos qué les pareció esta dinámica. Yo siento que esta es una dinámica que si les gusta, se puede prestar a que cada pocas semanas pues repitamos lo mismo, ¿no? Ahora entrevista a tal persona. Sí. O que incluso les guste más que contar historias nosotros. Ustedes son los que van a decidir. Sí. Pero bueno, mira, yo la pregunta que te tenía que hacer era si aquí acabamos este episodio y luego seguimos después con el otro que teníamos pensado, o lo mezclamos ya de una vez. Pues a ver, según yo quedó como de 1 hora, ¿no? Sí, una horita. Pues yo creo que lo podemos dejar ahí, porque si metemos así como que otro tema, Ajá. siento que o se va a prolongar mucho el episodio o va a quedar mucho el tema. Ok. Así de que, nuevo tema, historias de tal, nada más una historia. Ok. Pues como que para qué, ¿no? Va. Siento yo. Entonces dejamos el episodio hasta aquí. Y el tema que teníamos pensado hacer, pues lo vamos a dejar para otro episodio. Va. Sí. Entonces, pues si les gustó, dejen su manita arriba y déjenos un comentario ahí, háganos saber lo que piensan, si sí de verdad se creyeron, a lo mejor se brincaron el intro y ni siquiera sabían que era una IA. Yo creo que aquí en los shorts a lo mejor ahí como que sí sería de pensar si dejamos claro o no dejamos claro que es una IA. Ajá, igual si subimos shorts y no especificamos que es una IA, la gente se lo puede creer. O sea, yo siento que la gente se lo puede creer. Un clip ahí, un momento específico. Sí, sí, exacto. Pero pues no se trata de eso. Bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. No olviden que nuestro correo cuéntateotra2024@gmail.com, nuestro TikTok cuéntateotra, nuestro YouTube, pues aquí lo están viendo, y en Spotify también como Cuéntate Otra. Facebook, Cuéntate Otra también. Facebook también, Tell Me Another. Ajá, sí, la URL es Tell Me Another, pero si buscan Cuéntate Otra, pues la encuentran. Allá pues la encuentran. Sí. Pues bueno, nos vemos. Hasta luego, chao. Bye.